Bien, a ver. Listo. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes chicos. Profesora, buenas tardes. Hola. Les aviso chicos que hay un inconveniente con la red de Claro, ¿ya? En la anterior clase estaba dictando la clase y luego la red, se fue, no había red, así que, y luego ha vuelto la red, nuevamente se ha ido, por eso no ingresé hasta a las 5 y ahorita acabo de regresar nuevamente la red, ¿ya? De Claro, no sé qué problema hay. Y de pronto me expulsa a mí del Zoom y ya no permite, ¿no? Y solo aparece llamadas de emergencia. Entonces, para que estén prevenidos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Ajá. Veamos. Solamente están. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal, Marquito? Lo mismo que le decía a sus compañeros, hay algunos problemas con la red de Claro, así que espero ya ahorita ya se haya solucionado ese inconveniente que hace un momento, en 3 oportunidades, se va a la red y luego vuelve después de un rato, ¿ya? Entonces, muy bien, pero igual, vamos a empezar a trabajar, chicos. Habíamos visto la semana pasada lo que era la estructura y análisis de las oraciones, bien, exclusivamente de las oraciones, en este caso bimembres, porque son aquellas, decíamos, que se pueden dividir en sujeto y predicado. Bien, vimos esto donde decíamos que toda oración bimembre se divide en sujeto y predicado, ¿cierto? También vimos de qué se trataba el sujeto y decíamos que era un sintagma constituido por una o más palabras que van a designar a uno o más seres de los cuales se dice algo, ¿no? Y el núcleo de este sintagma viene a ser el sustantivo. O también podría ser alguna palabra que cumpla la función de sustantivo. Bien. Por ejemplo, ahí veíamos los tigres de Bengala vivían en las aguas del río y ahí veíamos que tigres de Bengala venía a ser el sujeto o sintagma nominal y bebían en las aguas del río vendría a ser el predicado o sintagma verbal, ¿no? Y veíamos ahí que cada sintagma presentaba
Chicos, la red es el problema, ¿ya? Si, por ejemplo, salgo de la nada, es porque el Zoom me expulsa porque no es red. Ya, nuevamente. Oh, Dios. La red se va. ¿Sí me logran escuchar, chicos? Sí, profe. Sí, profesora. Sí. Ya. Ya, pero tengan en cuenta que hay un gran problema con la red. Pero ahí se escucha claro, ¿no? Sí. ¿Me escucha? Ya. Esperemos que sí. A ver, ojalá que no falle nuevamente la red. Parece que ya volvió. A ver. Veamos. Muy bien. Listo. Ay, vamos a ver. Ay, Dios, qué cólera. A ver, pantalla. Empiezo a compartir nuevamente. Ya, decíamos, aquí nos habíamos quedado. Decíamos que la pregunta para hallar el sujeto va dirigida al verbo. Bien, y ahí están los ejemplos, ¿no? Donde ubicábamos al verbo. Por ejemplo, aquí cuando se refiere a alguna cosa, utilizamos el que. Hay que tener mucho cuidado y aclaré aquí que nunca un sujeto, por ejemplo, puede iniciarse con una preposición, en este caso la preposición a. Bien, con ninguna preposición, a, para, desde, por ejemplo, ¿no? Que son preposiciones. Jamás se puede iniciar un sujeto de esa manera. Por eso el sujeto en este caso era el chocolate. Bien. ¿Qué más vimos? Vimos también, aquí hay otro ejemplo, ¿sí? Vimos otro ejemplo más. También aquí otro ejemplito, ¿bien? Y decíamos que el sujeto también puede ser reemplazado por un pronombre, ¿bien? También, por ejemplo, y ahí estaba el ejemplito de los tigres de Bengala, que era reemplazado por ellos, por ejemplo, ¿no? Ahí está. También vimos que el sujeto puede estar ubicado en distintos lugares dentro de la oración, ¿bien? Puede estar al inicio de una oración, puede estar al final e incluso puede estar al medio de la oración. ¿Bien? Muy bien. Eso es lo que vimos la clase anterior. ¿Qué más pudimos observar? ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué pasó? Ah, no, nada. Pensé que se va nuevamente la señal, me da un... Ya. A ver. Muy bien. ¿Qué más vimos? Y vimos aquí que el sujeto presenta una estructura. Sujeto o sintagma nominal. Presenta un núcleo y puede ser núcleo del sujeto o del sintagma nominal, puede ser un sustantivo, un pronombre, un adjetivo, un infinitivo o un adverbio. Bien, siempre y cuando estas palabras, las 4 últimas palabras, cumplan la función del sustantivo. Y también el sujeto nos damos cuenta que está formado, bien, por unos modificadores llamados directo, indirecto y también incluso una aposición. Muy bien. Veamos. Aquí. A ver, veamos. Para poder continuar. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a hablar en primer lugar, bien, del sujeto, bien, perdón, del núcleo. Vamos a hablar en primer lugar.
Entonces, vamos a ver, ¿de qué se trata el núcleo? Vamos a ver de qué se trata el núcleo. Muy bien. Veamos. ¿Qué viene a ser el núcleo? El núcleo viene a ser la palabra más importante. Es la palabra, bien, es la palabra más importante. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me logran entender claramente, chicos? Sí, profesora. Sí, Ay, 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 profesora. ya listo, porque la señal está bien bajita. Bien, la palabra más importante del sujeto. Bien, del sujeto. Muy bien. Y sabemos que puede estar acompañada, ¿sí? De algunas otras palabras o incluso puede estar solo, ¿no? Muy bien, es la palabra más importante del sujeto. A ver, de repente por aquí algunos de sus compañeros, no. Bien, veamos. Ahora, el núcleo, chicos, el núcleo del sujeto, ¿ya? El núcleo del sujeto es el sustantivo. El sustantivo, bien, el sustantivo, ¿ya? El sustantivo viene a ser el núcleo del sujeto o cualquier, bien, o cualquier palabra, listo, que cumpla la función, que cumpla, bien, que cumpla la función nominal. La función nominal. Muy bien. Ahora, ¿qué palabras pueden ser esas? ¿Qué palabras pueden ser esas? Ahora lo vemos. Bien. ¿Qué palabras pueden ser esas? Por ejemplo, pueden ser los pronombres, bien. Pueden ser los adjetivos, pueden ser los infinitivos, pueden ser los adverbios. Bien. Veamos algunos ejemplos. Bien, por ejemplo, veamos los estudiantes hicieron una marcha. Muy bien, los estudiantes hicieron una marcha. Y yo digo, ¿quiénes hicieron una marcha? Ah, los estudiantes. Bien, esto que está aquí viene a ser el sujeto o sintagma nominal. Bien, es lo mismo. Y el núcleo viene a ser la palabra estudiantes. Bien, esto viene a ser el núcleo. Vamos a utilizar otro color mejor, porque si no nos vamos a confundir. Esto de acá viene a ser el núcleo. Esto viene a ser el núcleo. Y eso es un sustantivo. Y es un sustantivo. Bien.
Y entonces sí, los sustantivos pueden funcionar como núcleos del sujeto o sintagma nominal. Vamos con otro. Ellos convocaron una marcha. Yo digo, ¿quiénes convocaron una marcha? Ellos. Esto es el sintagma nominal. Bueno, ya no está. Bien. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Aquí está. Bien. Y me doy cuenta que esta palabrita es un pronombre. Un pronombre personal. Si alguien tiene comunicación con Renzo, dígale que por favor, para aceptarlo, ¿ya? Bien, bueno, en un segundo me olvidé y ahora me acordé y ya no está. No insiste, ¿no? Muy bien, ahí me doy cuenta que el pronombre cumple la función del sustantivo y que lógicamente está funcionando como núcleo del sujeto. Entonces compruebo que los sustantivos y los pronombres sí funcionan como núcleo del sujeto. Vamos a ver. Otro ejemplito. Los envidiosos nunca logran nada. Bien. Y yo pregunto, ¿quiénes nunca logran nada o quiénes no logran nada? Los envidiosos. Entonces, esto viene a ser el sintagma nominal. ¿Y cuál sería el núcleo? Aquí está, ¿no? El núcleo. Bien, ahí está el núcleo. Y me doy cuenta que esta palabrita que está funcionando como núcleo viene a ser es un adjetivo, ¿no? Está cumpliendo la función del sustantivo. A ver, por ahí vi que Renzo preguntaba si había clases, creo, al WhatsApp. Ah, ok, ya le responden ustedes. Ok, muy bien. ¿Listo? Vamos con el número 4. Me doy cuenta que los adjetivos calificativos también sirven para cumplir la función del núcleo del sujeto o del sintagma nominal. Muy bien, vamos con otro. Muy bien, vamos con otro. Veamos. 4. El sí de la novia se dejó esperar. Bien. Entonces yo digo, ¿quién se dejó esperar? El sí de la novia. Ahí está. Este es el sintagma nominal. Listo. ¿Y cuál será el núcleo? El sí de la novia. ¿Será sí o será novia? ¿De qué hablamos? De esto. Por lo tanto, esta es la palabra más importante. Y es el núcleo. Y esa palabrita sí es un adverbio de afirmación. Entonces es un adverbio. Con esto compruebo que también los adverbios pueden funcionar como núcleos del sujeto. Bien. Pero hay que saber reconocer. A ver. Bueno, ya Renzo me imagino que tratará de ingresar, no sé. Por ahora no lo... Ah, ya, recién lo solicitó. Muy bien. Veamos. Vamos con uno más, 5. Bien. Y veamos. Bien. El amar a sus semejantes te hará
el amar a sus semejantes los hará grande. Muy bien. Y yo digo, ¿qué los hará grandes? El amar a sus semejantes. ¿No? Este es el sintagma nominal y hablamos exclusivamente de esta palabrita. Amar. Y este es el núcleo. Me doy cuenta que por su terminación este es un infinitivo. Y ahí está. Bien. Con eso yo voy a comprobar que es cierto, los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los adverbios y los infinitivos funcionan como núcleos del sujeto. A ver, por ahí hay otros compañeros. Bien. Entonces nos damos cuenta que esas palabritas pueden funcionar como núcleos del sujeto. Muy bien. Ahora, el sujeto en algunos casos puede estar solo. Bien, quiero que observen aquí, por ejemplo, puede estar solo, como en este caso, o incluso el núcleo puede estar acompañado, bien, por unas palabritas, ¿sí? Que se llaman o se denominan modificadores. Bien, por ejemplo, aquí, miren, no está solo. Acá hay una palabra él, acá hay sus semejantes, tenemos que saber qué función cumplen allí, para qué están. Muy bien. A estos que acompañan, bien, al núcleo, se les denomina modificadores. Bien, veamos si le puse número al núcleo. Ah, no, listo. No le puse. Entonces tampoco aquí, si no nos va a confundir. Y solamente colocaré, ¿no? Los modificadores. Ahí está. Muy bien. ¿Qué son los modificadores? Vamos a ver. Los modificadores vienen a ser palabras, ¿bien? Vienen a ser palabras que amplían, ¿bien? O limitan el contenido. Bien, significativo del núcleo. Bien. Y son dos. ¿Ya? ¿Cuáles son? El modificador directo y el modificador indirecto. Bien, vamos a hablar de ellos. En primer lugar, vamos a hablar del modificador directo. Bien, y se representa de esta manera, así. ¿Qué viene a ser el modificador directo? Aquí. ¿Qué viene a ser el modificador directo? Vamos a ver. El modificador directo va a acompañar, dice, acompaña al núcleo. Bien, pero lo hace sin ayuda, sin valerse, por ejemplo, de ningún enlace. Bien, de ningún enlace. ¿Listo? Esto quiere decir, bien, esto quiere decir que se va a unir al núcleo, bien,
se va a unir al núcleo sin estar, por ejemplo, sin estar encabezado por ninguna preposición. Bien, por ninguna, ya, por ninguna preposición. Bien, veamos. Aquí, listo. Veamos aquí. Un ejemplito vamos a ver primero. Por ejemplo, dice, las señoritas bondadosas las señoritas bondadosas son bellas, por ejemplo. Bien, entonces yo voy a reconocer el sujeto y reconozco que este es el sujeto o sintagma nominal. Reconozco el núcleo, que es señoritas, bien, y veo unas palabritas que están acompañando a dicho núcleo. Bien, las y bondadosas. Y estos que están aquí vienen a ser unos modificadores directos. Se unen directamente al núcleo, bien, sin la ayuda de ningún enlace. Bien, sin la ayuda de ningún enlace. Nada que los una. Bien, y estos son los modificadores directos. Bien, vamos a ver otro ejemplito. Ya, sus finos labios, la hacían sensual, por ejemplo. Bien, y reconozco que el sujeto es esto, sus finos labios. Este es el sintagma nominal. Reconozco el núcleo y veo que son labios, bien. Y además me encuentro con dos palabritas que vienen a ser en este caso los modificadores directos, bien, del sujeto, perdón, del núcleo, bien, son modificadores directos del núcleo. Muy bien, vamos por aquí y decimos lo siguiente. ¿Qué elementos, bien, qué elementos o qué palabras, bien, pueden funcionar? ¿Qué palabras pueden funcionar, por ejemplo? Bien, esta no es una tilde por si acaso. Como modificadores directos, por ejemplo. ¿Qué elementos o qué palabras pueden funcionar como modificadores directos? Muy bien, veamos. Chicos, pueden funcionar como modificadores directos, por ejemplo, un adjetivo. Bien, ya sea este un adjetivo calificativo, por ejemplo, o determinante. Bien, ya sea calificativo o determinante. Determinante, los posesivos, por ejemplo, ¿no? Los indefinidos, por ejemplo, los numerales. Esos son o cumplen la función de modificadores directos. Por ejemplo, ¿quiénes también pueden funcionar? ¿No? Un artículo, por ejemplo. Bien, un artículo. ¿Qué tipo de artículo?
un artículo determinante o un indeterminante. Bien. ¿Qué más puede funcionar como modificador directo? Una construcción adjetiva. O también llamada frase adjetiva, ¿no? Es lo mismo. Ahora van a ver de qué se trata. Bien, mediante los ejemplos. Entonces, ¿quiénes pueden funcionar como modificadores directos? Los adjetivos, todos los adjetivos, los artículos y las construcciones o frases adjetivas. ¿Cómo así, profesora? Vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Veamos. El joven estudioso merece el aplauso. Bien. Yo reconozco el sujeto y pregunto, ¿quién merece? ¿Quién? ¿Quién merece? Ah, el joven estudioso. Con esto yo determino que esto viene a ser el sintagma nominal. Yo para reconocer ese sintagma nominal planteé una pregunta al verbo. Bien. Y me dio como respuesta eso, el joven estudioso. Ahora, yo voy a hallar el núcleo, que es la palabra más importante dentro del sujeto. ¿De quién estoy hablando? Del joven en sí, ¿no? Entonces, esta palabrita que está aquí viene a ser el núcleo del sintagma nominal. ¿Listo? Pero me doy cuenta que hay dos palabras que lo están acompañando. Él y estudioso. Él viene a ser un artículo. Bien. Esto es un artículo. ¿Listo? Y los artículos decíamos que cumplen la función de modificador directo del núcleo. Los artículos cumplen esa función dentro de las oraciones. Cumplen la función de modificador directo. Bien. Y aquí me encuentro con otra palabrita, estudioso. Estudioso es un adjetivo. Bien. Y amplía el significado de joven. Por lo tanto, cumple la función de modificador directo hacia el núcleo. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, el modificador directo es un artículo y un adjetivo. Bien. Vamos a utilizar otro color mejor para que no haya confusión. Este es un artículo. Bien, y este es un adjetivo. ¿Listo? Y esos cumplen la función de modificadores directos. Veamos por aquí. Otro ejemplito. Bien, otro ejemplito. El alumno más hábil será premiado. Bien. Y yo pregunto al verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál viene a ser el verbo?
Bien. Será premiado. Será. Sí. Todo esto es un verbo en voz pasiva. Será premiado. ¿Quién será premiado? El alumno más hábil. Todo esto viene a ser el sintagma nominal. Bien. Ahora, ¿cuál vendría a ser el núcleo? ¿De quién hablamos? De él hablamos. Por lo tanto, este es el núcleo. Bien. Ese es el núcleo. Ahora, este es un artículo, ya lo conozco, y funciona como un modificador directo. Bien. Y esto es un artículo. Muy bien. Acá dice más hábil. ¿Qué significa más hábil? Aquí lo explico. Mira. Más hábil. A ver, más arribita. Más hábil. Bien. Me doy cuenta que esto que está aquí es un adverbio de cantidad, seguido de esto que es un adjetivo. Bien. Ahora, un adverbio más un adjetivo, ¿sabe lo que forma? Forma una construcción adjetiva. Construcción adjetiva. O también llamada frase adjetiva. Como quieras llamarlo. Bien. Eso es lo que forma. Siempre la presencia de un adverbio seguido de un adjetivo va a formar una frase adjetiva o también llamada construcción adjetiva. Bien, construcción adjetiva. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué hay aquí? Más hábil es un modificador directo. ¿De quién? Del núcleo. ¿Por qué? Porque esto viene a ser una construcción adjetiva. Muy atentos, ¿ah? Dense cuenta, para que sea modificador directo y sea una construcción adjetiva, debe estar presente un adverbio seguida de un adjetivo. Tengan cuidado, siempre atentos a esto. Muy bien. Veamos otro ejemplito. ¿Listo? Aparecieron tres hombres poco amables. Muy bien, poco amables. Muy bien. ¿Dónde está el verbito? Aquí está el bebé. ¿Quiénes aparecieron? Y yo digo tres hombres poco amables. Ah, todo esto, entonces, sintagma nominal. Bien, todo eso. Ahora, ¿cuál será el núcleo? Hombres, de ellos hablo. Es la palabra más importante. Muy bien. Ahora, esta palabrita tres que está aquí, ¿qué clase de palabra es, Adverbio de chicos? cantidad. ¿Perdón? ¿No escuché? No, perdón. Ah, perdón. Adjetivo numeral. Adjetivo numeral. Muy bien. Sí. Como es un adjetivo correcto, entonces funciona como un modificador directo, ¿cierto? Del núcleo. Muy bien. Veamos aquí. Me doy cuenta que es un adjetivo numeral. Quiere decir que es un determinante. ¿Qué más? ¿Qué más luego? Poco amables. ¿Qué vendría a ser esto? Adjetiva. Frase adjetiva. Una frase adjetiva. Claro, porque poco, ¿no?
un adverbio. ¿Listo? De cantidad en este caso. Y amables, un adjetivo. Hay que tener cuidado con esta palabra poco, porque puede ser pronombre, puede funcionar también como adjetivo, bien indefinido. Y ahorita lo acabamos de ver que funciona en este caso como un adverbio de cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces me doy cuenta que todo esto viene a ser un modificador directo. Directamente modifica al núcleo. ¿Por qué? Porque esto viene a ser una frase adjetiva. Frase adjetiva o también llamada construcción adjetiva, ¿ya? No es que sea otro. ¿Por qué? ¿Cómo se formó? Acá lo vemos, de todas maneras, para volver a explicarlo, se formó mediante poco más amables. Bien. ¿Y qué viene a ser esto? No es más que un adverbio más un adjetivo. Y esto forma una frase o construcción adjetiva. Bien. Y es un modificador directo. Ahí les explico para que tengan cuidado. Muy bien. Listo. Vamos a trabajar por ahora solamente esos tres, ¿ya? Que cumplen con la función de ser modificadores directos. Muy bien. Ya sabemos. A ver, vamos a ver aquí. Para recordar. Muy bien. El modificador directo entonces acompaña al núcleo sin valerse de ningún enlace, de ninguna palabra que funcione como un puente, como un enlace entre ese modificador directo y el núcleo. Bien. Aquí vemos algunos ejemplos. No hay ningún enlace, nada que los una. Muy bien. ¿Qué palabras pueden funcionar como modificador? Ya, un ratito, ahorita lo voy a repetir. ¿Quiénes pueden funcionar como modificadores directos? Ahí están los adjetivos, en general, los artículos, excepto, por supuesto, los artículos contractos, esos no. Y una frase o construcción adjetiva, ¿no? Ahí tienen los ejemplos. Ahí están. Muy bien, ahí están. Listo. A ver, voy a pasar. Profesor, ahora poder poner desde la 1. Sí, es lo que voy a hacer ahora. Ahí está. Mientras van mientras van tomando sus capturas o copiando, no sé, depende de cada uno, voy a tomarles la lista. Nike Matute, Presente, profesor. Asmat Aleshka, a ver, vamos a ver. Hoy día es 30 del 11. Está en el cuaderno. Muy bien. Mariños Renzo. Presente. Linares Angie. ¿Dónde está? Muy bien. Valdivia Marcos. ¿No está Valdivia?
Lo vi en clase. Ahí está. Valdivia. ¿No está? Solo está conectado, pero estará haciendo otra cosa. A ver sus cámaras, por favor, chicos. ¿No está Valdivia Marcos? Ujú. Recuerdan que si no activan sus cámaras, es como si hubieran faltado. ¿Qué fue de Valdivia? ¿Está o no está? Aparece como conectado, pero no responde, ni siquiera por el chat. Acá, Miss. ¿Sí estás? Sí, Miss. ¿Tanto te tardas en responder, hijo? Caballero Rosa. Caballero Rosa. Presente, profesora. Sachún Huaca José. Presente. Ha estado faltando Sachún. Ponce Ferrer Fernanda. Presente, profesora. Villalobos Samuel. Presente, profesora. Y Paredes Alcántara. Presente, profesora. Ya, es 8. Muy bien. Listo, ahí está la otra. Profesora, ¿es que le puedo poner alto delante de la imagen 5? ¿La 5? Sí, Ahí está, ahí está. Ahí está la 5. gracias. Ya, muy bien. Ahí va la otra. Ahí va otro. Otro. Ahí va otro. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta de repente con respecto al modificador directo?
O con respecto al núcleo, de repente por ahí, profesora, todavía no lo puedo reconocer bien el núcleo. O no sé, el modificador directo de repente. Porque luego vamos a trabajar ya el modificador indirecto y después la aposición. Entonces se pone un poco ya más complicado. Bien. El ejercicio. Bien. Profesora, Muy bien. ¿podría explicar el ejercicio, por favor? ¿Cómo, hijita? ¿Cuál? El ejercicio que está mostrando, ¿podría explicarlo, por favor? Ya, nuevamente. Lo voy a volver a escribir, ¿ya? A ver. ¿Qué decía el ejercicio? Veamos. Ahí, el alumno más hábil será premiado, ¿no? Muy bien, veamos. El alumno más hábil será premiado. Yo siempre, para reconocer el sujeto dentro de una oración, tengo que hacer cierta pregunta al verbo. Bien, si son personas, ¿quién? Si son cosas, ¿qué? En este caso, tengo que reconocer el verbo. Y aquí el verbo es será premiado. Todo esto es el verbo. Bien, es un verbo compuesto. Nosotros todavía no hemos trabajado verbos en voz pasiva, pero este es un verbo en voz pasiva, por ejemplo. Bien, será premiado. Y yo pregunto, ¿quién será premiado? Y me responden, el alumno más hábil. Todo esto entonces viene a ser el sujeto o sintagma nominal. Bien, ahora yo dentro de este sujeto o sintagma nominal tengo que reconocer cuál es la palabra más importante. Y esa palabra más importante dentro del sujeto o sintagma nominal viene a ser el núcleo del sujeto. Dice el alumno más hábil. Muy bien. ¿Cuál es la palabra más importante dentro del sujeto? En este caso, de quien en sí hablamos. O sea, la palabra más importante es alumno. Porque, ¿qué pasa si yo elimino esta palabra? La tacho, ¿bien? Y no está aquí. Y digo, el más hábil será premiado. El más hábil será premiado, ¿no? Como que pierde sentido ya completo la oración, la expresión. Entonces, si yo digo alumno, ahí sí, pues el alumno más hábil, de alguien en sí estamos hablando. En este caso, de alumno. Es un sustantivo y los sustantivos funcionan como núcleos del sujeto. Muy bien. Este es el núcleo del sujeto. Ahora, me doy cuenta que hay algunas palabritas que están acompañándolo, como la palabra él y la expresión, ¿bien? O la frase más hábil. Entonces yo veo aquí que él es un artículo, ¿bien? Y entiendo rápidamente que los artículos modifican a los núcleos del sujeto. Modifica, por lo tanto, es un modificador directo. Directo porque no hay ningún enlace, no hay ninguna palabrita que los una. Bien. Como es un artículo, rápidamente entiendo que los artículos, bien, siempre funcionan como núcleos, perdón, como modificadores directos. Bien, como modificadores directos. Ahora, aquí dice más hábil. Más hábil. ¿Qué será más hábil? Más
La palabra más con tilde me da idea de cantidad. Ah, este es un adverbio de cantidad. Bien, pero acá hay una palabrita hábil y hábil es un adjetivo calificativo. Un adverbio más un adjetivo calificativo. Ah, ya recordé. Los adverbios más los adjetivos calificativos, bien, sumados los dos, forman, bien, las frases o construcciones, bien, adjetivas. Si quieres ponemos frase, no hay ningún problema. Frase adjetiva. Bien, más hábil, todo junto. Y recuerdo que esto funciona como un modificador directo, bien, del núcleo. Hay que tener cuidado aquí, porque después tal vez nos podamos confundir con los modificadores indirectos. Para eso nosotros tenemos que saber reconocer, bien, las palabras, si son adjetivos, si son verbos, si son sustantivos, si son pronombres, ¿ya? Si son adverbios. Entonces tenemos que saber reconocerlos para que el trabajo sea mucho más fácil. Muy bien. Aquí también había otro ejemplo. Por ejemplo, aparecieron 3 hombres poco amables. Profesora, ¿Quiénes aparecieron? 3 hombres poco amables. Por ejemplo, hombres era el núcleo. 3 es un modificador directo. ¿Por qué? Porque decíamos que los modificadores directos son los adjetivos calificativos y los adjetivos determinantes. Esto es, todos los adjetivos pueden funcionar como modificadores directos. Y aquí 3 es un adjetivo numeral, ¿verdad? Cardinal, por ejemplo. Bien, cardinal. 3. ¿Por qué es un adjetivo? ¿Cómo reconozco que es un adjetivo? Porque está modificando a un sustantivo. Como acompaña a un sustantivo, entonces funcionan como adjetivos. En este caso, numeral cardinal. Bien. Veamos. 3, entonces, es un modificador directo. Y luego dice, poco amables. Poco amables, ¿qué viene a ser? Amables es un adjetivo y pocos parece que fuera también un adjetivo indefinido, no sé la cantidad, pero está acompañando a otro adjetivo, ¿no? En este caso ya no es un adjetivo indefinido, sino me da idea de cantidad, poco amables. ¿Bien? Me da idea de cantidad, de cuánto, ¿bien? De amabilidad presentan, ¿no? Poco, dice. Quiere decir que ese es un adverbio de cantidad. Entonces, un adverbio más un adjetivo forman una frase adjetiva. Frase o construcción adjetiva que es lo mismo. Y lógicamente, esta funciona como modificador directo. Bien. Veamos aquí algo más. Ahora vamos a hablar del modificador indirecto para ver la diferencia. B, modificador indirecto. Modificador indirecto. Modificador indirecto. Muy bien, ¿de qué se tratan los modificadores indirectos? Ojo, ojo chicos, que los modificadores directos y los modificadores indirectos están dentro de la estructura del sujeto, exclusivamente en el sujeto. ¿Que se pueden encontrar dentro del predicado? Sí se pueden encontrar, pero
pero dentro ya, no como modificadores indirectos en sí, sino como parte de algún elemento que conforme el predicado. Bien. Muy bien, modificador indirecto. Acompaña, también mira, acompaña, lógicamente va a modificar también, ¿no? Acompaña, bien, al núcleo. Bien, acompaña al núcleo mediante, quiere decir que modifica también al núcleo, pero mediante un enlace. Quiere decir que va a haber un elemento que va a unir el modificador indirecto al núcleo. Bien, el modificador indirecto va a modificar al núcleo, pero ayudado mediante el uso de un enlace. Bien. Veamos. ¿Cuáles son esos enlaces? ¿Cuáles son los enlaces? ¿Cuáles? Ahí está. Y veamos cuáles. Bien. En primer lugar, puede ser, bien, una preposición. Una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, para, por ejemplo, desde, con, de, ¿bien? Incluso los artículos contractos como del y como al, también, ¿bien? Entonces, las preposiciones me van a servir de enlaces. Tengo que verificar cuáles son las preposiciones, debo de saberlo, ¿bien? ¿Cuáles son las preposiciones? Para poder reconocer rápidamente al modificador indirecto. ¿Bien? ¿Cuáles son esas preposiciones? A, decíamos, hasta, ¿verdad? Con, a, por ejemplo, desde, bien, sin. Y también, decíamos, pueden ser en algunos casos los artículos contractos del, bien, y al. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Y también una construcción comparativa. Una construcción comparativa. ¿Cómo? ¿Bien? Vamos a ver ejemplitos aquí. Vamos a ver ejemplitos. Veamos. Y veamos aquí un ejemplo. Por ejemplo, a ver. Ya, muy bien. Esta oración es bastante amplia. Salió del bosque un caballo blanco sin jinete. Muy bien. Salió del bosque un caballo blanco sin jinete. Reconozco el verbo que está aquí. ¿Quién salió? ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién salió? Un caballo blanco sin jinete. Esto es el sintagma nominal. Bien, esto es el sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo? Recuerda que el sintagma nominal es el sujeto. Caballo. ¿Cuál es el núcleo? Caballo, correcto. Muy bien, listo, facilito. ¿Qué viene a ser un? ¿Qué viene a ser un? Modificador directo. Modificador Claro, directo. un modificador directo, porque es un indefinido. ¿Qué viene a ser blanco? Modificador directo.
Claro. ¿Por qué es un modificador directo? Porque es un adjetivo. Bien. Y están, lógicamente, modificando al núcleo. Sin jinete. Modificador indirecto. Claro. Vamos a ver. Mira aquí. Esto que está aquí, este sin, es un enlace. Bien. ¿Por qué es un enlace? Porque es una preposición. Sin es una preposición. Y esta preposición, bien, esta preposición, listo, une, bien, sirve de unión, sirve de enlace, incluido lógicamente, al modificador indirecto. Este es el enlace para que el modificador indirecto, bien, se una al núcleo. Bien. Entonces, el modificador indirecto va a modificarse, va a enlazar al núcleo, pero mediante el uso de un enlace. En este caso fue una preposición. Veamos otro ejemplito. Veamos. Ya, muy bien. A ver, un poco cruel este ejercicio. Hace 3 días, aquí va una coma porque este es un circunstancial. Hace 3 días, un bebé con 2 cabezas, nació. Muy bien. Entonces yo reconozco el verbo, aquí está. ¿Quién nació? Un bebé con dos cabezas. Sintagma nominal. El núcleo, ¿cuál viene a ser el núcleo, chicos? Bebé. Bebé, no bebé, sino bebé. Muy bien. ¿Qué viene a ser un modificador directo? Y con 2 cabezas, ¿qué viene a ser todo esto? Con 2 cabezas. Con 2. Con es un Y dos. enlace. Bien, ese es un enlace. Esto no es más que una preposición. Bien, por lo tanto, todo lo que está aquí viene a ser un modificador indirecto. Bien, aquí está el enlace, une al modificador indirecto con el núcleo mediante esto. Para eso sirve el enlace, ¿no? En este caso, una preposición. Veamos un ejercicio más. ¿Listo? Me gustó el paseo a la playa. Y reconozco el verbo gustó. ¿Qué me gustó? El paseo a la playa. Sintagma nominal. El núcleo. ¿De qué hablamos? De esto. De paseo. Él es un artículo y funciona como un modificador directo. A la playa. ¿Qué viene a hacer a la playa? Profesora, me parece que ese es un circunstancial del lugar. No es un circunstancial del lugar. Está dentro del sintagma nominal, dentro del sujeto. Por lo tanto, no puede ser un circunstancial. Este a que está aquí es una preposición. Por lo tanto, es un enlace.
Bien, lo coloco ahí como para que sepan, no es necesario ya. Quiere decir que todo esto viene a ser un modificador indirecto. Bien, indirecto. Y por último, veamos otro ejercicio. El perro como el lobo aúllan. Reconozco el verbo, aúllan. ¿Quiénes aúllan? El perro como el lobo. Núcleo, lobo o perro. ¿De quién hablamos en sí? Perro. Perro. Muy bien, ese es el núcleo. El es un artículo, ya sé que es un modificador directo. Y como el lobo, este que está aquí como, bien, es un comparativo. Que indica que todo esto viene a ser un modificador indirecto. Bien, un modificador indirecto. La próxima clase seguimos, lógicamente, culminamos con, esto ya está, ¿no? Culminamos con la estructura completa del sujeto. Quiere decir que la próxima clase hacemos un poquito más de modificador indirecto y luego aposición. Y practicamos bastante con respecto a la estructura del sujeto. Bien, vaya capturando. Profesora, yo copié todo. Perdón. Yo terminé de copiar todo. Profesor, ¿qué le puede decir para adelante? ¿Qué número? Podría poner la 16. 16. Ah, ya, un segundo. Está colocando eso. Hago tu captura. Ahí está. Ahí está. Y ahí está la otra. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídese. Listo, chicos. Si ya terminan, vayan Hasta luego, saliendo. profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos.